Muy bien, vamos a continuar con nuestro curso profesional de programación orientada a objetos con PHP y MySQL de Bexclan. Y en la sesión anterior ya habíamos definido nuestra clase abstracta que nos va a servir como modelo para conectarnos a MySQL. Ahora, pues vamos a empezar a hacer, recuerden, les dije que vamos a tomar como referencia la tabla de estatus que es como de las más pequeñas, ¿no? De nuestras tres tablas, entonces vamos a utilizar esa para hacer el proceso de las operaciones CRUD bajo la filosofía del modelo vista controlador. Entonces vamos a usar la clase status model, digo, vamos a abrir el archivo status model y vamos a abrir nuestro código, nuestro archivo PHP y vamos a requerir una sola vez, ¿sale? Cuando nosotros utilizamos require once, es que solamente lo va a requerir una sola vez el archivo, no cada vez que recarguemos la aplicación. Entonces, vamos a requerir de una sola vez el archivo modelo.php que está en la misma carpeta. ¿Sale? Y después vamos a empezar a definir nuestra clase. En este caso, la clase se va a llamar status model y status model hereda las características de nuestro modelo abstracto model, ¿no? Muy bien. Ahora, en este caso, aquí, por cada, eh, digamos que este es el principio de los ORM, Object Relational Model, modelo relacional de objeto, ¿sale? Muchos frameworks en PHP utilizan ORMs para conectarse a las bases de datos. Y un ORM no es más que mapear una tabla de la base de datos en una clase para luego utilizarla como objeto. Entonces, por cada eh, campo que tenemos en la base de datos, nosotros debemos de utilizar un eh, un atributo de nuestra clase. Entonces, en este caso tenemos dos, dos campos, ¿no? El status ID y el status, ¿no? Entonces, esas son eh, eh, dos variables correspondientes a cada uno de los campos de nuestra tabla. Ahora, adicionalmente, vamos a tener la función constructora de nuestro modelo y vamos a tener su, perdón, entonces vamos a definir su constructor, public function construct, ¿sale? Y eh, en el constructor, en este caso, lo único que vamos a hacer es seleccionar la base de datos. Recuerdan que en la sesión anterior, acá el modelo le definimos un método, un atributo protegido llamado nombre de la base de datos, ¿no? Entonces, ese método protegido lo puede usar la clase que hereda. Entonces le vamos a decir aquí que this, flechita, dbName, y entonces este dbName lo va a tomar del padre, ¿no? Entonces, en este caso, le asignamos aquí, en el momento que inicializamos un objeto de tipo status model, también le vamos a pasar a la clase abstracta modelo el nombre de la base de datos a la que se va a conectar, que en este caso sería Mexflix. Eso es todo lo que va a hacer pues, el constructor, ¿no? De nuestra clase. Y por otro lado, vamos a definir nuestro destructor, ¿sale? Acuérdense estos métodos mágicos que veíamos en la parte teórica de programación orientada a objetos y PHP. Entonces, en el destructor lo que vamos a hacer es, eh, con el método onSet, prácticamente destruir el objeto, ¿no? This, el objeto que hace referencia a nuestra clase. Muy bien, ahora vamos a empezar a definir, fíjense, recuerdan, ahora algo importante, eh, como este archivo utiliza, eh, perdón, como este
esta clase status model hereda del modelo abstracto, acuérdense que cuando nosotros utilizamos una clase de tipo status, una clase que hereda características de una clase abstracta, tiene que implementar todas los métodos abstractos que esta clase, más bien que el modelo abstracto tenga, ¿vale? Fíjense, a la par de ir trabajando con el archivo status model, vamos a ir trabajando con el archivo status view. Status view en este caso realmente va a ser puro código HTML que vamos a generar dinámicamente con PHP, ¿sale? Entonces, en este caso vamos a requerir nuestro archivo status model.php, ¿no? Muy bien, y entonces aquí vamos a poner un eco que diga en un H1 cruz con MVC de la tabla status, ¿no? O sea, las operaciones CRUD con la filosofía del patrón modelo vista controlador de la tabla status, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí lo primero que podríamos hacer sería un status es igual a un nuevo objeto de la clase status model, ¿no? Y entonces, fíjense, si yo me voy al navegador y trato de acceder a... Aquí está, curso Q 02 MVC. Miren, si trato de entrar a Status View, que es mi archivo de vista, miren, me dice, error fatal. La clase Status Model contiene 4 métodos abstractos que se declararon en una clase abstracta o en una implementación y deben de ser creados, ¿no? Y aquí me está diciendo, mira, model create, model read, model update, etcétera. Entonces, vean cómo me está mandando ese error fatal. Entonces, bueno, pues lo que tengo que hacer aquí es definirlos, ¿no? Y en este caso, bueno, para ahorrarme un poco de tiempo, los vamos a definir aquí. Pero ojo, aquí en la clase hija no pueden ser abstractos protegidos, ¿no? Sino van a ser métodos públicos, ¿sale? Y entonces, aquí abrimos llaves, ¿no? Entonces, ahí, digo, todavía no tenemos, todavía no implementamos la lógica de programación de las 4 operaciones CRUD, pero ya lo tenemos aquí, resuelto, ¿no? Ya lo tenemos, perdón, ya están definidas en el modelo, en la clase status model. Entonces, fíjense, en el momento que yo hago, que ya están, que guardo mi archivo, si yo recargo, vean que ya no me sale ese error fatal, porque aunque todavía no están como tal definida la programación del algoritmo de cada uno de los métodos, ya están definidos en la clase hija. Entonces aquí ya tenemos el primer paso, ¿no? Muy bien, ahora, vámonos acá y vamos a ir programando cada uno de estos elementos, de cada uno de estos métodos dentro de status model, ¿no? Y entonces, fíjense, el primero, yo creo que el primero que vamos a hacer y el que es hasta cierto punto un poquito más difícil es el de la lectura, ¿no? Porque incluso recuerden que acá en el modelo abstracto tenemos el método setQuery que nos establece un query que afecta a datos, es decir, un insert, un delete o un update, y un getQuery, ¿no? Que nos obtiene los datos de un select. Y vean que incluso acá en la programación fue más complejo hacer la programación de getQuery que de setQuery. Entonces, vamos a comenzar con el método de la lectura. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer
en nuestra vista, justamente lo primero que vamos a hacer es tratar de leer todos los estatus que tenemos. Si nos vamos acá a nuestra terminal de comandos, lo que vamos a hacer es un select asterisco from status, ¿no? Entonces tendríamos que formar dinámicamente con una tablita de HTML, pues esta lista de status, ¿no? Entonces fíjense, vámonos aquí al método de read y, muy importante, este método va a recibir como parámetro pues un status ID, ¿no? Que es lo que... Porque ahora también lo que vamos a hacer es poder buscar todos los status o buscar un status en particular, ¿no? O sea, usar la cláusula where status ID igual a, no sé, a 3, ¿no? Y ahí está, inicio, ¿no? Entonces, el método read va a recibir como parámetro pues un status ID. Ojo, este status ID no tiene que ver absolutamente nada con este, ¿sale? Este es parte de de los atributos de las propiedades de mi clase status model y este es un parámetro que recibe el método read. Pero como pues estamos haciendo referencia al status, por eso es que le he puesto el mismo nombre, ¿no? El ID del status ID. Ahora, fíjense, aquí viene lo interesante. Le voy a decir que status ID, si viene, va a tomar el valor, pero si no viene, entonces le voy a decir que le asigne por defecto el valor de nada. Y entonces fíjense, aquí esto me va a permitir hacer algo muy interesante. Porque, fíjense, ya les había dicho yo que tenemos dos queries a ejecutar, ¿no? Select asterisco from status y select asterisco, ups, select asterisco from status where status ID igual al status que yo seleccione. En este caso, aquí sería where status ID variable, ¿no? Esto sería los dos queries que podría estar esperando mi base de datos ejecutar. Entonces, fíjense, esto los voy a guardar, estas consultas las voy a guardar en una variable que se va a llamar SQL, ¿no? O sea, es la sentencia SQL que voy a ejecutar. Y SQL va a ser igual a evaluar si este status ID, es diferente de nada, ¿sale? Entonces, fíjense, esto lo podría hacer con un if-else, pero voy a utilizar un operador ternario, ¿no? Entonces, acuérdense, el operador ternario viene después de la condición, un signo de interrogación y la parte verdadera, y luego dos puntos y una parte falsa. En este caso, este true-false va a ser, pues, reemplazado por nuestros queries. Entonces, fíjense, si el status ID es diferente de nada, entonces significa que si hay un ID, que el usuario me está pasando un ID, entonces ejecutaría esta sentencia. Entonces, fíjense. Ahora voy a utilizar la doble comilla aquí, porque recuerden que aquí estoy utilizando una variable. Entonces, para que me tome el valor, la pongo con doble comilla, ¿no? Entonces, si status ID es diferente a nada, entonces ejecuta un select asterisco from con la cláusula where. Y si no, entonces va a ejecutar un select normal, ¿no? Ahora, para que esto no nos quede así como en dos líneas, miren, vamos a intentarlo, ¿no? Aquí, signo de interrogación en la parte verdadera y luego dos puntos, la parte falsa, ¿no? Esto es lo mismo que si yo hubiera hecho un if paréntesis esto. Y entonces aquí decirle variable SQL igual a select a este.
Y si no, igual a este, ¿no? Pero creo que, aparte que es más elegante, es más compacta esta expresión con el operador ternario, ¿no? Bueno, entonces voy a quitar este if else. Y entonces fíjense, ya que tengo, dependiendo de si el status viene vacío o no, entonces ya tengo una consulta que está guardada en esa variable SQL. Ahora, lo que le voy a decir es que this, que mi clase ejecute el método query. Perdón, que en su variable query voy a guardar justamente el valor que tenga la variable SQL. ¿Quién es este thisQuery? Ese thisQuery, acuérdense, el modelo abstracto, por acá le definimos una variable protegida llamada query. Esa variable protegida query, que es la que ejecutamos justamente en el método getQuery, ¿no? Miren, en el método getQuery y en el método setQuery, es justamente esa variable. Entonces a esa variable le estoy asignando la sentencia SQL. Y es más, fíjense, todavía optimizamos mejor nuestro código. En lugar de utilizar una variable SQL, directamente aquí le digo a thisQuery, le asigno el valor, dependiendo de si el status ID viene vacío o no, cualquiera de estas cláusulas SQL. Y después de haber hecho eso, entonces, acuérdense, es una consulta que va a leer datos, entonces ejecuto el método que está definido en el modelo abstracto, getQuery, ¿no? getQuery. ¿Y getQuery qué ejecuta? getQuery ejecuta esto, abre la conexión a la base de datos, guarda la ejecución de esa consulta SQL, ¿no? En una variable y luego ese resultado lo arroja de manera asociativa para buscar por el nombre del campo y lo arroja en un arreglo. Acuérdense que este rows es un arreglo. Y luego limpio la variable de resultado, cierro la variable de resultado y cierro la conexión. Y devuelvo these rows. Muy bien. Pues déjenme decirles que aquí, fíjense, esto me va a devolver el arreglo como tal, ¿no? O sea, esto lo que devuelve es these rows, ¿no? Es más, miren, fíjense, una manera de comprobarles esto, fíjense, acuérdense que var dump me permite como analizar o como convertir a cadena de texto el contenido de un objeto. Entonces, fíjense, después de ejecutar, ¿a quién le voy a aplicar el var dump? El var dump se lo voy a aplicar justamente a esa variable que me devuelve el método getQuery. Recuerden que el método getQuery me devuelve el objeto, el arreglo rows, ¿no? Acuérdense, tanto este método como esta variable están definidas en el modelo abstracto, pero como son protegidas, yo tengo acceso a esto, ¿no? Y getQuery es lo que devuelve these rows, ¿sale? Entonces, fíjense, ahora, ¿cómo podría yo ver esto en mi vista, ¿no? Acá, pues muy fácil. Acá, en la vista, en el archivo de status view, ya declaré una variable llamada status como un nuevo status model, ¿no? Entonces aquí, pues lo único que yo tendría que hacer es decirle, ok, ejecuta el método read. Y vamos a ver, ver qué me devuelve status read. Recargo y miren, devolvió esto. Vamos a copiar esto y analizarlo en un Sublime. Miren. Dice
es un arreglo de 6 posiciones, ¿no? Y miren, la posición 0 internamente tiene un arreglo de 2 posiciones, ¿no? Y este arreglo tiene status ID, que es una cadena que tiene el valor de 1. Y luego status, que es una cadena de 11, que dice coming soon. Ese sería el valor de la primera posición. Luego, la posición 1, que sería el segundo objeto, tiene un arreglo de 2 posiciones, que a su vez tiene un status ID, miren, que es una cadena de texto con el ID 2, y luego un status, que es una cadena de 3, de 7 posiciones, con la palabra release, ¿no? Y luego miren, la segunda posición, y si se dan cuenta, vean que en este arreglo, la base de datos me está devolviendo por arreglo asociativo. Acuérdense, esto de arreglo asociativo significa que en lugar de devolverme aquí una posición, me está devolviendo el nombre del campo de la base de datos. Vean que dice status ID. Vean que si nosotros hubiéramos utilizado acá, en lugar del método fetchAssoc, el método fetchRow, fíjense, pongan atención aquí en status ID y status, que ya no van a decir status ID y status. Vean que ya dice posición 0, posición 1, posición 0, posición 1. ¿Sale? Esa es la diferencia entre usar fetchRow o fetchAssoc. ¿Sale? Pero ya vieron que humanamente entendible, lo mejor pues es traerme el nombre del campo, porque así cuando un programador que este código sea nuevo para él y empieza a leer, se va a dar cuenta que son los nombres de los campos en la tabla de la base de datos. En cambio, si yo los mando a llamar por fetchRow, pues solamente va a haber posiciones que pues va a tener que buscar en la base de datos o estar viendo el código, estudiándolo y hasta que se lo aprenda. Vean cómo aquí, miren, esto va a cambiar de 1 a status y status ID, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre row y assoc, y yo siempre he preferido devolver un arreglo asociativo cuando estamos hablando de bases de datos. ¿Sale? Entonces, fíjense, aquí está coming soon, release, in issue. Luego la posición 3, que vendría a ser el cuarto valor. Miren, el ID 4, ahí está. Finish, ¿no? El valor de finish. Luego la posición del arreglo 5. Aquí está el ID 5 con el status cancelado. Y fíjense, luego genera una posición 5 nula. O sea, vean que cuando yo hago un select asterisco from status, me devuelve, son 5 registros. Coming soon, release, in issue, finish, console. Acá están esos 5, pero acuérdense, empiezan desde la posición 0. 0 sería coming soon, 1 sería release, 2 sería in issue, 3 sería finish y 4 sería cancelado. ¿Por qué sale 5? Bueno, este número 5 lo devuelve internamente como parte de los mensajes que devuelve a MySQL a PHP. Además, también hace referencia al número de registros que devolvió efectivos la consulta. Pero si se dan cuenta, miren que es un objeto nulo. O sea, este realmente no lo necesitamos. Entonces, ¿cómo podría yo quitar este quinto parámetro que pues siempre va a estar ahí nulo? Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. Miren, nos vamos a ir al archivo del modelo abstracto y en lugar de retornar this row, vamos a ejecutar un método en PHP que se llama array pop. Y
si ustedes vienen de algún otro lenguaje como JavaScript o cualquier otro que trabaje con arreglos, los arreglos internamente en los lenguajes de programación tienen sus respectivos métodos para poder agregar o quitar poder agregar o quitar posiciones al arreglo. Y entonces, si ustedes van y revisan la documentación de ArrayPop lo que hace, miren, quita el último elemento, extrae, ArrayPop extrae el último valor del array, acortándolo, o sea, quitándole un elemento, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí nos pone un ejemplo. Si yo tengo un arreglo que tiene naranja, plátano, manzana, frambuesa, después del array pop, si yo imprimo el arreglo, le quita frambuesa y nos queda naranja, plátano, manzana. Entonces, para evitar que siempre me esté imprimiendo, ¿no? Ese objeto, esa última posición nula, lo que yo voy a hacer es ejecutar un array pop antes de retornar el arreglo rows y listo. Fíjense, quiero que vean, pongan especial atención. Aquí está, 5 null. Ya hice el cambio aquí, le agregué array pop al archivo de modelo y voy a recargar. Recargo y vean cómo esa posición número 5 con el objeto nulo desapareció. ¿Vale? Entonces ahí está, es una pequeña modificación que teníamos que hacerle al return de nuestro método getQuery del archivo model.php y realmente es lo único que ya restaba por hacer. No se los quise poner ya completo en la sesión anterior que hicimos el modelo abstracto porque justamente quería llegar a este punto donde nos salía ese objeto null. Bueno, pues ahí ya nos estamos dando cuenta que me devuelve todos los registros, ¿no? Que tengo yo en la tabla, ¿sale? Y fíjense, ahora, ¿qué pasaría si yo, en lugar de ejecutar el método read así directamente en el archivo status view, le pasara, acuérdense, ¿qué es lo que va a estar esperando recibir el método read? El método read va a estar esperando recibir un status ID. Entonces, fíjense, si yo, por ejemplo, aquí paso 2, miren, ¿cuál es el status 2? Release, ¿no? Vamos a ver qué nos ejecuta cuando yo le agrego aquí un 2 al método status read. Fíjense, recargo y miren, el arreglo se redujo a un arreglo de una sola posición que dentro, como valor, tiene un arreglo con dos posiciones. Status ID con el valor de 2 y status con el valor de release. Entonces vean cómo ahí está funcionando esta programación que hicimos. Si no viene vacía, ejecutas un select con where. Y si viene vacía, ejecutas un select from. Vean que ahí está funcionando. Y si yo cambio ese valorcito, miren, ahora a 4, ¿quién sería 4? 4 es, el ID 4 es finish, ¿no? Entonces recargo y miren, ahora dice finish. Ahora, ¿qué pasó si mando un valor, un ID que no existe? Por ejemplo, el 7. Recargo y miren, me devuelve un arreglo con 0 posiciones. ¿Por qué? Pues porque ese ID todavía no existe en nuestra base de datos. Entonces vean cómo ya empezamos a interactuar. Vean cómo en ese arreglo ya estamos trayéndonos toda la información. Ahora, nosotros lo hemos podido analizar porque justamente yo aquí le puse un var dump, ¿no? Esto es como ejecutar un objeto con el método console log en el navegador con JavaScript, ¿no? Es para analizar lo que me devuelve un objeto. Pero como tal, o sea, miren, yo no podría, voy a comentar aquí voy a comentar el var dump. Y miren, si yo ejecutara un echo a this rows, ¿no? Miren, nos manda un aviso que dice, no puedo convertir un arreglo en cadena de texto, línea 23, y solamente me imprime la palabra array.
Es muy similar a cuando, por ejemplo, nosotros tratamos de mandar en JavaScript, ¿no? Un objeto, igual, imprimirlo con un document write en el documento o mandarlo en una alerta, ¿no? ¿Qué nos va a decir? Object, object. ¿Dónde es donde nosotros destripamos, ¿no? Un objeto? Miren, simplemente a esto me refiero. Fíjense, voy a abrir la consola del navegador. Fíjense, si yo aquí mando una alerta que diga hola, pues esa alerta es un texto, entonces por eso lo lee. Pero ¿qué pasa si yo a la alerta trato de mandarle el objeto window? Me dice, mira, object window, o sea, es un objeto, no te lo puedo poner como cadena de texto. Pero si yo acá ejecuto un console.log y le paso un window, me dice, ah, mira, window es todo esto. Y entonces ya puedo analizar todos los métodos y propiedades que tiene el objeto window en el navegador en JavaScript. Digamos que más o menos así es lo mismo. Para eso nos sirve, digamos que nuestro console log de JavaScript es nuestro método var dump en PHP. Y recuerden, ustedes no pueden ejecutar, no pueden imprimir como cadena de texto un objeto o arreglo, ¿no? Entonces, para analizar un objeto o arreglo, hacemos uso de la función var dump. Bueno, ahora, fíjense, ¿cómo voy a poder yo leer en mi vista, imprimir en mi vista una tablita como la que nos muestra la consola aquí con los valores de los status? Pues yo tengo que construir en este mismo método de read, pues un algoritmo que me permita hacer eso. Entonces, fíjense, primeramente voy a crear una variable que se va a llamar numRows. Y numRows, pues justamente lo que me va a permitir es poder saber cuántos registros vienen en ese arreglo. ¿Sale? Ya habiendo quitado, acuérdense, el último que siempre va a devolver como nulo con el método arrayPop del modelo abstracto, ¿no? Muy bien. Ahora, fíjense, yo podría, y eso es lo que les mencionaba la clase anterior, el poderle sacar el máximo provecho a los datos que obtenemos de la base de datos y que estos se guardan en un arreglo. Fíjense, hace rato que analizábamos con el var dump, de hecho, fíjense, no vamos a ejecutar ahí al vuelo el método status read, sino vamos a guardarlo en una variable que se llame status data. Status data, o sea, datos de los status va a ser igual a status read. Y luego vamos a aplicarle un var dump a esta variable, ¿no? A status data. Muy bien. Entonces, fíjense. Ahora, ya el var dump que se va a imprimir no es el del modelo, porque el del modelo ya está comentado, sino el que se va a ejecutar es este. Entonces, miren, si se dan cuenta, ahora, muy importante, ¿por qué me está devolviendo null? Porque, fíjense, este método read no devuelve nada. Si yo aquí le pongo un return, entonces me va a regresar el query, pero ojo, cuando lo analizábamos acá, acuérdense, yo no puedo devolver perdón, yo no puedo devolver, no, más bien, a quien le tendría que poner el return sería a these rows, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, aquí me dice, es un arreglo de 5 posiciones. 5 posiciones, ya quitando el último elemento nulo, que coinciden con los 5 estatus que tengo en mi base de datos.
Entonces, fíjense, en lugar de yo irme a la clase MySQL, ¿no? Vean, si yo me voy a la clase MySQL y tiene una propiedad que se llama MySQL numRows. Miren, aquí está. MySQL. No, es método. MySQL. ¿Dónde está? Vamos a buscarla más fácil por acá. MySQL num. Miren, MySQL numRows, ¿no? Devuelve el número de. Aquí está, MySQL i. Porque recuerden que las clases MySQL sin la i, que fueron las de las primeras versiones de PHP, ya están depreciadas. Entonces, si tienen aplicaciones con esas instrucciones, yo les sugiero que las vayan reemplazando por las implementaciones de la clase MySQL i. Y miren, aquí tenemos MySQL i numRows. Y lo que me devuelve es pues el número de filas de un resultado, o sea, de una consulta ejecutada. Vean que es un método MySQL i numRows. Pero fíjense, al yo ejecutar el método MySQL numRows de la clase MySQL i, implícitamente yo tendría que ejecutar otra conexión a la base de datos, ¿no? Pero si yo ya ejecuté mi query, mi select from tabla o mi select from where status igual a un número, yo ya me traje todo ese resultado aquí cuando ejecuté el método getQuery. Yo ya me traje toda este query que ejecuté a la conexión en este arreglo llamado rows. Y lo que les explicaba en la sesión anterior, por cada registro que extraiga de la base de datos, se genera una posición de este arreglo. Entonces, si yo quiero saber el número de filas que tiene una consulta que yo ejecute, no es necesario ir y ejecutar el método MySQL numRows y generar una consulta adicional a la base de datos y por ende generar otra conexión a la misma. Lo que yo puedo hacer es obtener ejecutar el método count, que el método count en PHP, cuando se le ejecutamos a una variable de tipo arreglo, nos va a devolver el número de filas, de posiciones que tiene ese arreglo, ¿no? Y entonces así estoy evitando una sobrecarga a la base de datos, y no lo estoy resolviendo con ese arreglo que ya la consulta que yo ejecuté a la base de datos me está devolviendo. Entonces, esa es la primera optimización. Recuerdan que les dije la clase anterior, les voy a enseñar a trabajar al máximo con los arreglos de PHP que me devuelven información de una base de datos para estar evitando estar haciendo eh, conexiones sin sentido a MySQL. Entonces, fíjense, esta variable numRows, en lugar de crear una conexión y ejecutar el método de la clase MySQL i, lo que vamos a hacer es que ejecutarle el método count. Y como les dije, count es un método que si yo se lo ejecuto a un arreglo, en este caso sería a this rows, this flechita rows. Fíjense, vamos a ver lo que me devuelve. Entonces, vamos a ponerle aquí un echo, ¿no? Echo no rows. Recargo y num rows. Ah, claro, claro, claro. Pero, fíjense, muy importante. Cuando ustedes ejecutan un return, si ustedes escribieron más código abajo,
pues prácticamente ese método lo va a ignorar. En el momento que él encuentre una instrucción return, pues retorna el valor y ya no sigue con la ejecución de las demás. Entonces fíjense por acá. Y de hecho este return, ahorita lo voy a borrar porque realmente no vamos a devolver this rows, porque recuerden que this rows es mi, mi variable protegida del modelo abstracto. Entonces ahorita voy a crear un arreglo en este método y ese es el arreglo que voy a devolver. ¿Sale? Entonces fíjense, si yo recargo, ahorita vean que ya desaparece ese arreglo. ¿Por qué dice null? Bueno, ese null es miren, por este var dump. Este var dump está ejecutando la variable status data que dentro tiene la ejecución del método read. Pero como el método read todavía no devuelve nada, por eso me está diciendo null. ¿Sale? De cualquier manera, ahorita lo vamos a ejecutar, pero ya que terminamos de programar nuestro método read. Muy bien, entonces, fíjense, si yo ejecuto ahorita, ahí está, vean, me devuelve 5. ¿Y están de acuerdo? Que es el número de registros que tenemos aquí, ¿no? Entonces, vean, es como si yo aquí hubiera ejecutado un select count, pero sin hacer un select count, ¿no? 5. Muy bien. Ahora, por ejemplo, vean, si yo acá en status view le dijera que yo nada más quiero que me devuelva el status 3, ya sabemos que el status 3 es inissue, aquí está, inissue, pero entonces vean que en lugar de 5 me va a devolver, miren, 1. Entonces vean que ahí está funcionando, ¿no? Muy bien. Ok, entonces ya vimos que el número de filas es, pues, el número de registros que me devuelve la consulta. Vamos a comentar este econumRows. Y entonces, fíjense, voy a declararme una variable que se va a llamar data. ¿Por qué data? Porque, pues, son los datos que este método read va a devolver. Y data va a ser un arreglo vacío. ¿Sale? Luego, voy a ejecutar un método for each. El for each es un método en PHP que me permite recorrer un arreglo de una forma más optimizada. En este caso, le tengo que dar el nombre de la variable arreglo. En este caso, ¿quién va a ser mi variable arreglo que voy a recorrer? En este caso va a ser this rows, que es el arreglo protegido que viene del modelo. Luego, ASCII value, ustedes tienen que revisar la estructura de un método for each en PHP, ¿sale? Ustedes podrían buscar por acá for each. Y miren, for each, manual de PHP, ¿no? Aquí está, expresión, valor o expresión valor es cuando es un arreglo posicional, cuando es un arreglo asociativo, la clave pues es el nombre de la posición y su respectivo valor, ¿no? Y aquí vean, nos dan ejemplos. Entonces, bueno, pues ya nada más es cuestión de que aquí les dejo el link para que vean la sintaxis del método for each. Y entonces lo que le estoy diciendo, de este objeto, de este arreglo posicional, en su llave, en este caso el key sería el campo, vas a extraer su valor, ¿no? Entonces, miren, aquí le podríamos decir que este sería field, ¿no? El campo de la tabla. Pero bueno, vamos a dejarle aquí porque es como más frecuente encontrar esa estructura, ¿no? Con la palabra aquí. Entonces, fíjense, lo que le voy a decir es, ¿se acuerdan que vimos el método arrayPop que eliminaba la última posición de un arreglo? Bueno, pues también vamos a tener el método arrayPush.
Y array push hace lo contrario que array pop. Array push lo que va a hacer es que va a agregar al final del arreglo una nueva posición. Entonces, ¿en qué arreglo quiero que vaya guardando los datos que vienen en this row? Quiero que los guarde en este nuevo arreglo que he declarado arriba vacío que se llama data, coma. ¿Y cuál es el valor que quiero que obtenga? Pues lo que viene en value, ¿no? Value. Ahora, esta expresión, si no queremos utilizar la función array push, lo que también podríamos hacer sería ejecutarlo de esta manera. Data en su posición key es igual a value. ¿Sale? De cualquiera de las dos maneras está bien. No vayan a utilizar las dos. Ahí está, ¿no? Y ahorita comprobamos que ambas funcionan. Y entonces ahora sí, lo que va a retornar este método read es data. Y entonces, fíjense, si yo me voy a Status View y recargo, y ahora sí descomento este bar dump. A ver, revisemos por acá, el echo y el bar dump están comentados. Sí, en Status View ejecutamos el bar dump, ¿no? Y entonces miren, recargo, y miren, ahí está otra vez. Ese arreglo que me generaba cuando traía yo cuando imprimí el bar dump interno aquí de mi modelo, ¿no? Entonces ahí yo ya directamente del modelo le estoy mandando a la vista la estructura de cada uno de los registros, ¿no? Y vean que ya no aparece null, ¿no? Sino nada más cancel. Ahora fíjense, si yo comentara array push y descomento data corchetes key igual a value, miren, de todos modos se está ejecutando. ¿Sale? Si pongo los dos, miren, de cualquier manera se está aplicando, pero ambas líneas hacen lo mismo, entonces con la que más les guste, solamente ejecuten una. ¿Sale? Y listo, entonces miren, aquí está toda la programación. Public. Bueno, no, casi se ve toda la programación. Ahora vamos a hacer, ahí está, un poquito más chiquita la letra. Y miren, ahora sí, ahí se ve toda la programación de nuestro método de lectura. Y vean la implementación que le hicimos, ¿no? Busca, o sea, si yo ejecuto el método read sin parámetros, sin pasarle un ID, me devuelve todos los status. Y si yo le mando uno en particular, entonces me manda solamente el valor de ese registro. ¿Sale? Muy bien. Entonces, esa es toda la programación de nuestro método read, que sería apenas la primera operación del CRUD. ¿Ven por qué elegí la tabla de status que solamente tenía 2 campos? Si yo les hubiera explicado esto con la tabla de Movie Series, que tiene como 10 campos, hubiera sido un poquito más caótico, ¿no? Entonces, ahora, ya logré visualizarlo acá en el status view, en la vista, mediante un bar dump, ¿no? Pero nuevamente, si yo quisiera ejecutar esto en un echo, nuevamente me marcaría el mensaje de que pues no es que no puede convertir un arreglo en cadena. Entonces, ahorita lo único que estamos viendo con bar dump es que nos devuelve bien, o sea, lo que status model se está conectando al modelo, que el modelo se conecta a MySQL, MySQL le devuelve los datos en this rows, ¿no? Status model lo mapea en este arreglo data y este arreglo data se está yendo a la vista,
¿no? Y aquí estamos viendo que en el análisis con Bardom se están mostrando correctamente los datos. Sin embargo, así no nos sirve de mucho. Entonces, en la siguiente sesión, lo que vamos a hacer es destripar ese arreglo y poder empezarlo a trabajar ya invocando cada uno de los campos que me trae de la base de datos. Y seguiremos viendo las otras 3 operaciones de nuestro CRUD. ¿Sale? Y al final aplicaremos esta división en capas del modelo vista controlador, porque hasta ahorita no hemos aplicado también el patrón MVC, ¿no? Porque directamente el archivo de vista está ejecutando al modelo y eso no se puede. Para eso existe el método, la parte del controlador, que es el que se encarga de controlar toda la lógica de negocio, ¿no? La comunicación entre la vista y el modelo. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí este video y continuamos en el siguiente. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Están en el curso de programación orientada a objetos con PHP y MySQL de Vexlan. Sean felices. Hasta siempre. Bye.